Yo te ruego, Padre, que en el nombre de Jesús tú bendigas la predicación. En tus manos la pongo, Señor, porque sé que este mensaje vino de ti para mi corazón y para el corazón de mis hermanos. Padre, bendícenos, te lo ruego en esta noche. Que el Espíritu Santo se mueva, Señor, y que sintamos tu presencia y tu poder derramarse en este lugar. En el nombre precioso de Jesús. Amén, Señor, y amén. Quisiera que me acompañaran en sus Biblias, mis amados hermanos, a Marcos capítulo 11, y vamos a ver el versículo 25. San Marcos 11, 25. Amén. Sí, amén. Dice: y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Pueden sentarse, mis amados hermanos. El tema del perdón es un tema central en la Biblia. Hay mucho que hablar acerca del perdón en toda la palabra de Dios, porque toda ella nos revela el perdón de Dios para nuestra salvación. O sea, Cristo vino para dar su vida y morir en una cruz para darnos salvación, perdonar nuestros pecados, limpiarnos de ellos y darnos salvación. Por eso todo aquel que cree en la cruz, en el sacrificio de la cruz, esa persona, al confesar a Cristo como su Salvador, recibe prácticamente eso: la propiedad, el derecho de poder ir al cielo. O sea, es una maravilla el perdón, pero es una maravilla cuando es a nosotros a los que se nos otorga, ¿verdad? Pero cuando nos toca a nosotros perdonar, ya no es tan maravilla el perdón. Entonces, de eso vamos a hablar hoy, del perdón. Y para poner un poquito en contexto lo que estamos leyendo en este verso, vea conmigo lo que ocurría. Vaya por favor al verso 21, ahí mismo, en San Marcos 11, pero veamos el verso 21 en adelante. Dice: entonces Pedro, acordándose, le dijo: Maestro, mira la higuera que maldijiste, se ha secado. Respondió Jesús, noten lo que dice aquí, les dijo, no dice le dijo, dice les dijo. O sea, esta es una palabra para todos los discípulos, todos los apóstoles. Dice, les dijo: tened fe en Dios. Mire qué importante el mensaje. Si usted se recuerda, vamos a parar aquí un momentito, hacer un paréntesis. Si usted se recuerda, Jesús iba a Betania, porque él no dormía en Jerusalén, él nunca durmió en Jerusalén, él iba hacia Betania, me imagino que a la casa de su amigo Lázaro. Entonces, en ese camino él iba cuando había una higuera y él tenía hambre, y fue a buscar, y ustedes se acuerdan que no encontró nada. Entonces él le dijo al árbol, le dijo: nunca nadie coma fruto de ti, nunca más, nadie encuentre fruto en ti. Y cuando regresaron nuevamente a Jerusalén otra vez, de camino de regreso vuelven a ver la higuera, pero totalmente seca hasta la raíz. Entonces por eso Pedro le dice: Maestro, el árbol al que tú le dijiste maldición se secó. Ahora, Pedro se maravilló del evento, pero no vio más allá, sino que Pedro no entendió la figura, porque la higuera es figura de Israel. Mire, cuando Dios ordena que algo quede seco, mustio, muerto, eso queda así. Y es una palabra de poder. Pero mire cómo Jesús le responde. Jesús le dice que tienen que tener fe en Dios. Ahora, veamos lo que sigue. Verso 23. Porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, mire lo que está diciendo Jesús: quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Ahora, fíjese qué interesante. Estaban hablando del milagro, estaban hablando del poder, estaban hablando del poder de la oración, porque el Señor iba a hablar del perdón. Una clave para poder perdonar es la oración. Ahora, ¿qué es la oración? Es hablar con Dios, tener una comunión con Dios, es estar en contacto con Dios. Es que Él es mi amigo, yo soy su amigo, bueno, soy su hijo por Cristo, soy adoptado hijo de Dios. Y entonces vengo y tengo el acceso libre hacia la santidad misma del Señor con mi oración. Entonces, cuando yo me relaciono con alguien y le conozco, entonces ese conocer a Dios lo que hace es fortalecerme, al punto que yo puedo llegar a tener tanta intimidad con Dios para poder ordenarle a una montaña que se quite de donde está y que se vaya al mar.
y la montaña va a tener que obedecer. ¿Pero por qué? ¿Porque hay algún poder especial en mí? ¿En mí mismo como mi persona? No. Es porque hay un Espíritu de Dios en mí, que incluso me guía. Porque no se trata de andar moviendo montañas de un lado para otro. Ese no es el mensaje. El mensaje es no dudar del poder que Dios hace fluir en nosotros y nuestras palabras. Miren, las palabras de uno son poderosas, muy poderosas. Hay personas que a veces han dicho palabra de maldición y es increíble, pero ocurre. Esa palabra se vuelve una realidad y es bien duro porque cuando uno profiere una maldición, el problema de la maldición es que vaya, efectúa el mal, pero regresa y es peor para el que la dijo. El mal que viene para el que dijo la maldición. Entonces, Dios está enseñando una clave para vivir espiritualmente y esa clave es el perdón. Mire, todos nosotros decimos, ay, vaya que yo ya perdoné a esto, ya perdoné a aquel, yo sí perdono. Yo no guardo rencor, no soy rencoroso, pero hermanos amados, yo les quiero decir esta noche, el perdón es algo bien profundo y hay que buscar a Dios mucho para poder tener un corazón perdonador como el de Dios. Porque hermanos, Dios nos perdona todos los días y a cada instante. Entonces yo tengo que aprender a hacer y actuar como Dios actúa. Yo tengo que tener en mi corazón el anhelo, el deseo de perdonar. Mire lo que dice el verso 26, ahí mismo. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. O sea, si yo no perdono, por más que Dios me ame, no me puede perdonar. Ahí está claro. Por más que Dios me ame, no puede bendecirme porque yo no perdono. Yo decido no perdonar. Mire, así como usted decide amar a alguien, así usted decide odiar a alguien. Son decisiones, no es cuestión tanto de sentimientos como es una decisión realmente. Yo decido amar. Yo puedo cuidar ese amor, hacer que ese amor crezca, hacer que ese amor se vuelva grande, como también el odio. Es lo mismo, funciona en ambas vías. Entonces, mi relación con el Padre Celestial va a depender de qué tanto estoy dispuesto a perdonarle a los demás lo que me hacen. Mi relación con Dios pende del hilo que significa perdonar a los que me han ofendido. Y todos guardamos en el corazón muchas cosas. Fíjese que ocurre algo interesante. Yo recuerdo un hermano de esta iglesia que iba con su esposa y en el camino se empezó a sentir como mal y le dijo, fíjate que me estoy sintiendo mal, pero no sé qué será, tengo como náusea y me siento mal y mareado, vamos al hospital. Le dijo, no, le dijo, vamos al trabajo porque no me siento tan mal, vamos al hospital. No, le dijo él, no, sigamos, no, le dijo, y lo llevó al hospital y cuando lo entraron al hospital, si se hubieran tardado un poquito más, se muere. ¿Por qué? Porque tenía obstruida una de sus arterias más importantes que van al corazón. Entonces tuvieron que hacerle un cateterismo y ponerle una cosa que expande la vena, me parece, y permite que haya fluir otra vez de sangre hacia el corazón. Y eso hizo que él pudiera estar mejor, pero tuvo que entrar en una dieta, tomar medicamentos y todo lo que le tocó al pobre. Y fue una cosa tremenda porque por un pelito y se muere. Porque habían unas cosas pequeñitas. Imagínense el tamaño de una vena, que es algo pequeño, una arteria, un vaso, es algo muy pequeño. Pero hay pequeñas cosas dentro de eso pequeño que lo tapan, y cuando se tapa por esas pequeñas cosas, el corazón falla. Así es no perdonar. Cuando uno no perdona esas pequeñas cosas y las va dejando ahí, y no le pone atención y no se toma el tiempo para disculpar y perdonar esas cosas tapan el camino de su sangre al corazón, y entonces le da un infarto espiritual y se muere espiritualmente. Porque usted no perdona. No nos damos cuenta, pero mire, hermano amado, son como esas pequeñas zorras de las que habla la Biblia. Esos acontecimientos que tenemos ahí guardaditos de lo que nos han hecho. Y uno dice, no, la verdad es que yo sí siento que yo eso ya lo perdoné. Pero uno no ha perdonado. Hoy me decía Dios, tú tienes que aprender a perdonar. Porque todavía no has perdonado muchas cosas. Y hoy me ministraba esta palabra cuando la estaba repasando. Dios estuvo hablando y me hizo llorar el Señor. Y de verdad yo traté de hacer un inventario y decirle, ayúdame por favor a encontrar a los que tengo que perdonar para perdonarlos. Porque hermano, hay cosas que usted tiene que perdonar de gente que ya está muerta. Esa gente no puede regresar y decirle, discúlpame todo lo que te hice. No puede. Pero usted tiene que venir y tiene que
perdonar y soltar, porque sabe una cosa, cuando uno descubre que el perdón al que beneficia es a uno, no al que uno está perdonando, porque al que usted no perdona, ese sigue viviendo su vida, tal vez hasta feliz anda, ni enterado de que usted lo odia, y él vive tan tranquilo y usted arruinado porque usted está lleno de rencor y de resentimiento por ese daño que le han causado y que posiblemente le siga causando. Pero entonces ahí es donde entra el poder de Dios para hacernos libres, porque hermano amado, el no perdonar es vivir en una prisión que es de alta seguridad y que nadie escapa de ahí si no es Dios el que lo saca. Nosotros tenemos que pedirle a Dios, sácame de esta prisión del rencor, del odio. Sácame, Señor, de esta prisión del no perdón. Yo quiero aprender a perdonar como tú perdonas, Señor. Porque sabe algo, Él dice que cuando perdona, ¿a dónde envía lo que perdona? Al fondo del mar, y todavía lo entierra. Como que no fuera poco el fondo del mar, todavía lo entierra en lo más profundo. Porque dice que no se vuelve a acordar. Porque así perdona a Dios. Él olvida totalmente. ¿Por qué dice la palabra que su misericordia es nueva cada mañana? Por eso. Porque Él ya no se acuerda de lo que uno sí se recuerda, Dios no. Dios no se recuerda. Y a veces uno hasta se acusa delante de Dios. Uno mismo se acusa. No tiene ni que venir el acusador. Uno se vuelve como el diablo, que es el acusador, y uno se empieza a acusar a sí mismo delante de Dios. Y Dios nos mira y dirá, no ha aprendido. No ha entendido que ya lo limpié. ¿Por qué está pretendiendo venir sucio cuando ya lo limpié? Eso es como que la mamá limpia a un niño y ya cuando esté el niño bien cambiadito le diga, mamá, estoy sucio. Y le diga, no, mijo, si ya te cambié. No, mamá, estoy sucio. Yo fui a jugar. Sí, mijo, pero ya te bañé, ya te cambié, estás limpio. No, mamá, estoy sucio. ¿Me entiende? El punto. A veces nos ponemos como niños berrinchudos delante de Dios. A pedirle que nos quite. Mire, en vez de pedirle que nos quite lo que nos tendría que quitar, estamos pidiendo que nos quite lo que ya nos quitó. Entonces perdemos tiempo en nuestra relación con Dios acordándonos de cosas que Él ya las dejó en el olvido y nosotros no las soltamos. Entonces tenemos que aprender, hermanos amados. Vaya conmigo al libro de los Hechos, capítulo 2, verso 38. Hechos 2:38. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Aquí está dando Pedro la palabra después de Pentecostés y está diciéndole a la gente, ustedes crucificaron a Cristo y Él es el Hijo de Dios. En resumen, eso les dijo. Y dice que se compungieron y entonces le dijeron a Pedro, ¿qué hacemos? Y él les dijo, arrepiéntanse de lo que hicieron y bautícense en el bautismo de Jesús para perdón de sus pecados, y vendrá para ustedes otro bautismo, el del Espíritu Santo. Como 3,000 personas me parece que dice que se convirtieron ese día. O sea, se bautizaron de una vez. ¿Sabe que ahora la gente se convierte y casi no los bautizan en las iglesias? Aquí pasa. La gente recibe a Cristo y fíjese que debería recibir a Cristo y no bautizarlo. Habría que tener togas, túnicas o panzos, no sé qué aquí, para que de una vez se bautizó, que se vaya de una vez al agua. Así era en el primer siglo, en las primeras de cambio de la iglesia, así fue. Aceptaban a Cristo y de una vez se bautizaban. Mire, cuando Pedro fue a la casa de Cornelio, o cuando sucedió el cambio en el carcelero de Filipos, aceptó a Cristo y de una vez él y toda su familia se bautizó. Todos. Felipe y el eunuco. El eunuco reconoce que Jesús es el Mesías, que es el Cristo. Allá hay agua, le dijo, ¿quién pide que me bautice? Si crees bien, pues yo creo que Él es el Hijo de Dios. De una vez al agua. Porque eso es un testimonio que se puede ver de que alguien acepta que Jesús murió por sus pecados. Cuando uno es perdonado y uno comprende que es perdonado, es cuando uno empieza a entender que debe perdonar. Pero el que no ha comprendido que Dios ya lo perdonó, le cuesta mucho perdonar. Por eso a muchos cristianos les cuesta perdonar, porque no han creído todavía en el perdón de Dios para ellos. Todavía están dudando si se van a ir o no se van a ir con Dios. Si va a haber cielo o infierno para ellos. Hermano, el que cree en Cristo se va al cielo. Punto. Amén. Punto. Si usted cree en Jesús con todo su corazón y fue sincera su decisión por Cristo, no hay nada que le impida llegar al cielo. Porque la sangre de Cristo es poderosa para limpiar todo pecado de nuestra vida. Y hermanos amados, hasta el final de nuestros días en esta tierra y en este cuerpo, vamos a pecar. Mire, por eso dice la palabra que Él nos va a dar un cuerpo nuevo. Porque este cuerpo ya no va al cielo.
Es lo único que no va a ir de usted al cielo. De ahí su alma y su espíritu, con el cuerpo nuevo, van a estar glorificando allá a Dios en el cielo. Entonces eso es importante entenderlo. Ahora, Efesios 1, versículo 7. Mire lo que dice. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Note, es por gracia. Uno nunca va a poder hacer algo que provoque que Dios lo perdone. Yo no puedo hacer ninguna acción que provoque que Dios me perdone. Yo necesito creer en Jesús para que Dios me perdone. Entonces, Dios no me perdona por lo que hago. Dios me perdona por en quien creo. Si yo creo en Jesús, fui perdonado. Cuando le digo, Padre, perdóname porque te volvió a ofender, discúlpame, Señor, por este pecado, quita de mí, ayúdame a borrar, Señor, esto de mi vida, ayúdame a ser libre de esta atadura que tengo en mi vida. Yo trato, Señor, yo lucho, tú sabes cuánto lucho, pero yo solo no puedo, te necesito. ¿Usted qué cree que va a hacer Dios cuando alguien le pide ayuda? Lo va a ayudar. Pero es en la medida que yo me comprometa a tener una relación con Dios que voy a poder perdonar. Ahora, vea conmigo Lucas capítulo 6. Vamos a leer los versos del 35 al 37. Lucas 6, del 35 al 37. Dice, amad pues a vuestros enemigos, y haced bien y prestad, no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. Mire, este es el verso que me interesa. No juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis, ¿qué dice? Perdonados. ¿Cuál es el gran problema en la vida del cristiano? Aprenderse esos versos y ponerlos por obra. Fíjese que está diciendo, amad pues a vuestros enemigos. Y alguien dirá, no, si eso es ser cristiano, no quiero ser. ¿Cómo andar amando yo a mis enemigos? Ni que estuviera loco. Pero hermano, esa locura nos hace libres. Y mire, usted solito no puede, como le repito, pero con Cristo en su corazón y teniendo una relación diaria con Él, usted puede. Usted puede hacer eso. Usted puede amar a esa persona que es mala con usted, que es perversa con usted, que lo está lastimando desde hace tiempo. Usted puede aprender a amarlo. Pero ya no, entiéndalo, no es usted solo, es Cristo en su corazón, es el Espíritu Santo en usted, es el Dios Padre en usted, el que está provocando que usted se vaya por encima del odio, del rencor, de todo eso que atesoramos con tanto gusto, y que arranquemos de raíz esa amargura, ese odio, ese resentimiento, y vivamos como hijos de luz, y tengamos entonces amor para esa persona. Hay que decirle a Dios, ayúdame a amarlos entonces, porque yo solito no puedo. Pero si tú me ayudas, voy a poder, porque en Cristo destruiré fortalezas, dice la palabra del Señor. Y que nuestras armas son poderosas en Jesús para la destrucción de esas fortalezas. O sea, nosotros tenemos que armarnos con la fe. Ahora, sigamos leyendo. Vea conmigo Mateo 18. Es un poquito largo, pero vamos a leer del 21 en adelante. Mire lo que dice la palabra de Dios. Entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Miren, no vamos a entrar en explicaciones teológicas de 70 veces 7. No se haga bolas, tiene que perdonar siempre. Eso significa 70 veces 7. Le está diciendo Pedro, Señor, hasta 7 veces debo perdonar a mi enemigo. Y él le dijo, no, Pedrito, hasta 70 veces 7. Le está diciendo, Pedrito, tenés que perdonar siempre. Siempre. Mire, cuando uno descubre la clave en la vida cristiana, la clave maravillosa que es perdonar, cuando uno entiende el mensaje de Dios y por qué nos obliga a hacer eso tan incómodo como amar a un enemigo y pedirle bendición para él, es porque el Señor quiere que nosotros desde esta tierra empecemos a vivir el cielo. Porque entonces nos vamos a parecer a Él, a Jesús, y no al otro que está bajo el suelo. Nosotros tenemos que vivir
para hacer lo que Cristo nos ordena hacer. Ser cristiano no es sencillo, hermano. Es la cosa más difícil que usted se puede imaginar. Pero con la ayuda del Señor se puede. Porque lo que es imposible para el hombre, para Dios es posible. Y el Señor dijo, separados de mí nada podéis hacer. Pero al invierte ese concepto, unidos a Él, todo lo puedo hacer. Si me separo de Él ya no puedo hacer nada. Pero si me junto con Él, puedo hacer todo. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Permanecer en Cristo. Para poder lograr lo que no podría lograr yo solo. Ahora, verso 22. Perdón, ya lo leímos. Verso 23. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. Para que se forme una idea de esta deuda, si usted pusiera una fila india de esclavos cargando un talento cada esclavo, la fila poniendo un metro de distancia entre uno y otro, la fila sería de 11 kilómetros. Imagínense. Este debía 10,000 talentos. Era una barbaridad lo que debía. Ahora, mire qué tremendo. Dice, a este como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos, y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Son millones de millones, ya le digo, te la perdono. Fíjese. Ahora, verso 28. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, algo que se podía poner en una bolsita de tela en la mano. Cabía perfectamente en la mano. Eran 100 moneditas. Ahora, dice, pero saliendo aquel siervo halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios y haciendo de él le ahogaba, o sea, le estaba ahorcando, diciendo, págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mire, las mismas palabras que él acababa de decir. Y le perdonaron aquella gran deuda. Pero mire lo que él hace. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos. Ojo, porque no dice le entregó a los carceleros o a los alguaciles. Le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Vamos a analizar eso un poco. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón, cada uno a su hermano, sus ofensas. Mire qué interesante. Si el Señor le perdonó todo lo que debía en cuanto al dinero, porque Él le perdonó la deuda y quedó finiquitado, Él ya no debía ese dinero. Ojo, porque le digo que lo entregó a los verdugos para que pagara su deuda. ¿Cuál era la deuda? No haber hecho lo que a él le hizo el Señor, que era rico. ¿Qué fue lo que él debía? Debía la vida, porque no perdonó. Cuando yo no perdono, el Señor se enoja y me manda con los verdugos. Un verdugo es alguien que ejecuta. Un verdugo sirve para ejecutar. Este cuate lo llevaron con los verdugos porque ya no era una deuda de dinero, era una deuda de moral, de honor, de fidelidad, de gratitud. Y eso es más valioso que el dinero, hermanos. Más que todo el dinero del mundo. Este hombre no quiso perdonar a ese pobre que le estaba robando. Y él hasta, fíjese que el Señor no lo agarró y lo tenía del cuello cuando le habló. Él dijo, bueno, te voy a vender a ti, a tu familia y todo lo que tienes, lo vamos a vender para que me saldes la deuda, a ver si lo cubre.
Le digo, ten misericordia. Las mismas palabras que le dijo el de los 100 denarios. Pero ojo, porque este de una vez lo agarró del cuello. O sea, este hombre era malo. La deuda que él tenía era una deuda de pecado, una deuda de maldad. Y la paga del pecado es muerte. Y eso ya platicamos en otra prédica que no cambia. Vea conmigo otra llamada. San Lucas 17, versículos 3 y 4. Mire cómo empieza esta llamada. Mirad por vosotros mismos. Si tu hermano pecare contra ti, repréndele, y si se arrepintiere, perdónale. Y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviere a ti, diciendo, me arrepiento, perdónale. Pero ya vio cómo empezó el verso. El primero dice, mirad por vosotros mismos. Cuando yo perdono, estoy teniendo cuidado de mí mismo, porque si yo no perdono, entonces mi Padre no me perdona. Entonces, por más que usted se hinque, que llore y derrame lágrimas, si usted no perdona, imposibilita a Dios a perdonarlo. Entonces, para yo ver por mí mismo, ¿qué tengo que hacer? Perdonar las veces que sea. Siempre. Yo sé que esto para muchos choca y dirán, este predica así porque tal vez no tiene los enemigos que yo tengo. Este dice eso porque no tiene la familia que yo tengo, los hijos que yo tengo, los problemas financieros. Él no tiene encima la gente que yo tengo encima. Este porque no ha vivido lo que yo he vivido. Hermano amado, con todo respeto, todos los padecimientos alrededor del mundo se van cumpliendo en todos los hermanos y son los mismos. Todos sufrimos. Si no hay que... Dígame, ¿quién no sufre en esta vida, hermano? Todos sufrimos, a todos nos ofenden y todos ofendemos. ¿Qué es el punto? A todos nos lastiman, pero todos lastimamos, hasta sin querer. Entonces por eso Dios está diciendo, mirad por vosotros mismos. Mire, guardar odio, guardar rencor es algo que uno no debe hacer, porque eso solo trae maldición a nuestra vida. Pero perdonar es imitar a Cristo y eso trae bendición a nuestra vida. Porque el que se humilla será exaltado, pero el que se exalta será humillado. Y al que es orgulloso y altivo de ojos, Dios lo ve de lejos, no quiere nada con él. Con los orgullosos Dios no quiere nada. ¿Y sabe por qué no perdona a uno? Porque es orgulloso. Por eso no perdona a uno, por el orgullo. Pero uno tiene que ser humilde, hermanos. Y aunque nos cueste, y mira, aunque haya que apalear ese orgullo que tenemos dentro, denle duro como que es piñata, hasta que le saquen los dulces. Y disfrute una vida de perdón. Disfrute el perdón de Dios, porque ¿sabe qué? Cuando usted perdona, Dios lo perdona. Y no hay cosa mejor que sentir el perdón de Dios en nuestra vida. No hay cosa más maravillosa que eso. Ahora, vea conmigo ahí en Lucas, capítulo 23, verso 34. Vamos a leer esto con mucha atención. Dice, y Jesús decía, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos echando suertes. Miren, todos hemos visto películas, hemos leído acerca de todo ese calvario, ese padecimiento de Cristo, el sufrimiento, el flagelo de Cristo. Y esta noche no por dramatizar, pero yo quisiera que usted pensara por un momento lo que fue que lo golpearan, lo desnudaran, le pusieran corona de espinas, le arrancaran la barba. Quítese un pelito de la nariz y va a ver cómo duele. Ahora imagínese arrancarle los pelos de la cara, escupirle el rostro, pegarle con palos en la cabeza. Y encima de los chichones le metieron espinas en su cabeza, ensartándolas dentro de su piel, de su cuero cabelludo, lastimándolo profundamente. Y envenenadas en una sustancia que producía mareos y vómitos. Cuando lo latigaron, hermano amado, ese látigo romano era para que alguien muriera. No era un simple flagelo, eso provocaba la muerte. Y al Señor le dieron 39 azotes. Le arrancaron la piel. Dice que hubo gente que en ese martirio, las tripas, los intestinos se salían, porque abría de tal forma la piel, el látigo, arrancando la carne, que se le salían las vísceras y quedaban muertos. Pero ¿sabe qué hizo Jesús por usted y por mí? No dejó que su piel se rompiera entera,
no permitió que las vísceras se le salieran, soportó ese dolor infame que le estaban provocando. Luego lo llevaron con el madero hasta el Calvario, tuvo que caminar, hermano amado, una gran cantidad de metros, fueron tal vez kilómetros lo que él caminó, 1 o 2 kilómetros, no sé. Ese trayecto fue eterno para él porque él se caía. Es que, hermano amado, lo habían golpeado desde la noche anterior, toda la mañana, toda la tarde, y lo llevaban a crucificar, y él llevaba el madero al punto que hubo un hombre que tuvo que ayudarlo, porque ya no podía más. Luego lo tendieron en el suelo con brusquedad, no les importó las heridas que él tenía en el cuerpo. Y él estaba totalmente cortado de todo el cuerpo. Y lo somataron en el suelo, sin misericordia alguna. Lo tiraron ahí en el suelo y él no dijo nada, no se quejó. No dijo nada en contra de esas personas. ¿Sabe qué dijo? Lo que acaba de leer. Uno lo lee fácil en la Biblia, pero cuando uno piensa por lo que ese hombre pasó por uno, lo que él soportó por uno, lo que él tuvo que aguantar como un hombre valiente por sus hijos, por su pueblo, por las ovejas que él quería rescatar, ese hombre dejó en el madero su sangre, su piel, su alma. Todo lo dejó, todo lo dio. Y dijo las palabras, empezando la crucifixión, el Señor dijo las palabras: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Ahora le quiero decir algo esta noche. ¿Usted quién es para sentir que lo han ofendido, para sentir que lo han lastimado, para sentir que lo han herido en sus sentimientos, en sus pensamientos? Si a Cristo lo hicieron pedazos por usted, ¿quién es usted para no perdonar? Si usted es hijo de Dios, usted tiene que parecerse al que dio la vida en una cruz por usted, y tiene que aprender a perdonar, a ser valiente, a esforzarse y a defender su vida eterna, creyendo en Jesús y viviendo para Jesús. Él merece que nosotros perdonemos. Mire, no importa lo que a uno le hagan, jamás va a ser peor que lo que le hicieron a Cristo. No importa lo que a mí me hagan o me hayan hecho. Y le digo algo más: nadie de esa gente le dijo perdóname. Nadie de esa gente le dijo discúlpame, Señor. Los que lo golpearon, los que lo escupieron, los que gritaron que la sangre de Él caiga sobre nosotros y nuestros hijos. Ay, Jesús amado, yo mire, cuando estaba estudiando esto, el Señor me habló a mi corazón, porque uno guarda resentimientos, uno guarda rencores. Y hermano, ¿quiénes somos nosotros? ¿Qué derecho nos asiste para sentir odio o rencor contra alguien? Ay, es que mi papá, ay, es que mi mamá, ay, es que la maestra, ay, es que mi hermano grande, ay, es que mi tío, ay, es que el vecino. Yo sé que hay mujeres que han sido lastimadas, que han sido violadas, y muchas veces por un familiar. Aquí en Guatemala es muy común, da horror ver a niñas de 14, 12 años pariendo hijos en este país por violaciones, y muchas veces el mismo papá ha violado a sus hijas. Pero aún esas hijas tienen que perdonar. Muchos padres han tenido que ir a enterrar a sus hijos porque los mareros se los matan. Pero esos padres tienen que perdonar si quieren ir al cielo. Si usted no perdona, usted no entra. Usted tiene que perdonar para ser libre. ¿Sabe por qué? Porque mientras no perdone, hay una gran cadena que le está atando a esa persona, que tal vez ya ni exista, como le decía al principio de la prédica. Pero usted sigue ahí amarrado a ese odio. Suéltelo esta noche. Suelte las cadenas de odio. Si Cristo ya pagó, ¿por qué va a seguir usted cargando lo que no tiene que cargar? Yo fui lastimado de niño. Fui herido en mis sentimientos de niño. Y por mucho tiempo no hablé de eso. Y cuando lo contaba yo lloraba. Ahora no. Y una de esas personas que en el colegio me lastimó ya está muerta. Y nunca se disculpó conmigo. El día que me dio mi diploma de 6º año, me dijo: al fin me deshago de usted, basura, me dijo, y me dio el diploma. Nunca me pidió disculpas. Yo era un niño, ella era un adulto. Pero ¿sabe qué? Desde mi corazón yo la perdoné, y espero que esté con mi Señor. Le deseo lo mejor. Y muchas más personas. Incluso hay una hermana en Cristo que está en el cielo,
pero que una vez me dijo que yo, como era un retardado mental, no podía trabajar en su empresa, porque por el accidente que yo tuve de niño, yo quedé retrasado mental, que yo era un retrasado mental. Mi respuesta fue, sí, tal vez, pero el mismo Dios que te ha prosperado a ti, puede prosperar a un retrasado mental. Si hizo hablar a la mula de Balaam, ¿por qué no me va a hacer a mí prosperar? Y no dejé que sus palabras entraran en mi corazón. Y cuando estaba muriendo, fuimos al hospital y oramos por ella con mi papá. Oramos por esa persona, por esa mujer. Y era una gran sierva de Dios, una gran sierva de Dios. Pero que la cólera en determinado momento la hizo decir cosas que tal vez ella no quería decir. El enojo la hizo hablar. Y me puse a pensar hoy, ¿cuántas veces yo por mi enojo he dicho cosas que no debí decir nunca? Piense cuántas cosas han salido de su boca y de su corazón que nunca debieron salir porque usted dejó que el enojo le ganara la partida. Porque usted, si tiene algo ahí guardado, tiene que sacarlo de su corazón. Tiene que decirle, Señor, yo quiero sacar, yo quiero renunciar a este sentimiento de odio, a este pensamiento de venganza, a este pensamiento de que me las van a pagar. Señor, yo quiero sacar esto de mi corazón porque ya no quiero vivir odiando a nadie. Ya no quiero vivir teniendo este resentimiento dentro de mí, porque el resentimiento solo te destruye a ti, no a tu enemigo. Realmente tu enemigo es el odio y el resentimiento, el no perdonar. Ese es tu enemigo, no esa persona. Por eso dice Efesios que tenemos lucha no contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, gobernadores, huestes, contra toda esa organización del diablo que es encargada de no dejarte perdonar. A veces vas a leer la Biblia y te detienen. Vas a orar y ellos hacen que no ores. Vas a ir a buscar ayuda y ellos hacen que no vayas. Porque esas entidades aborrecen cuando alguien aprende este principio de libertad. Porque el perdón implica libertad. Cuando uno perdona, uno es libre. Miren lo que dice el salmista en el Salmo 8:4. Digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el hijo del hombre para que lo visites. Ahora vaya al Salmo 144:3. Salmo 144:3. Oh Jehová, ¿qué es el hombre para que en él pienses? O el hijo del hombre para que lo estimes. Miren lo que está diciendo el salmista en ese canto, en esos dos cantos. Ahora vea la respuesta, Jeremías 31, versículo 3. Jeremías 31, versículo 3. Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo, diciendo, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Hermano amado, hay amor eterno en esta noche que lo está amando. Y ese amor eterno es Dios. Amén. ¿Quiere usted una descripción de Dios? Lea 1 Corintios 13, donde habla del amor. Y quite la palabra amor y ponga la palabra Dios. Y se va a dar cuenta, o ponga la palabra Jesús. Y se va a dar cuenta, porque dice Jesús todo lo cree, todo lo soporta, no se envanece, no guarda rencor, todo lo sufre, todo lo espera. En Él no hay vanidad. Y todo va a acabarse, pero Jesús va a seguir y permanecer eternamente y para siempre. Por favor, no desperdicie su vida con el odio, el rencor o pensamientos de venganza. Disfrute su vida y su existencia viviendo hoy. No viva mañana, ni viva ayer. Ayer ya pasó y mañana saber si vamos a llegar. Entonces, hoy es el día que hizo el Señor. Hoy usted se puede alegrar en Él. Hoy usted puede tener una comunión con Dios. Hoy al irse a acostar, acuérdese de estas palabras. Tal vez son sencillas, pero acuérdese de estas palabras y hable con Dios y dígale, yo te necesito tanto, Dios. Necesito dejar a un lado mi odio. Necesito dejar a un lado mis rencores. Escudriñe su corazón porque el enemigo le puede poner en la cabeza, vaya que vos no tenés rencor, vaya que vos no odias a nadie. Mentira, siempre hay algo allá adentro. Escarbe en su corazón y encuentre ese lugar y pídale a Dios sacar eso de su vida para siempre y perdone. Perdone. Y cuando haya perdonado, perdone más. Y cuando esté cansado, perdone más. Y cuando ya no soporte la vida, perdone. Y termine su vida perdonando. Y cuando dé el último suspiro en una cama o en donde sea que vaya a morir, muera diciendo, Señor, yo perdono. Para que tú me perdones. Porque voy a entrar a la eternidad donde ya no necesito el perdón.
porque voy a vivir eternamente feliz. En este mundo tendremos aflicción, pero confiemos porque Él venció al mundo. Vamos a cerrar los ojos y vamos a orar en esta noche. Amado Padre Celestial, yo te ruego, Señor, que tú quites de nuestro corazón todo ese odio que a veces hay. Que tú apartes de nosotros los pensamientos malos que hemos tenido hacia otras personas. Pensamientos de rencor y de rechazo. Pensamientos de desprecio. Padre, en el nombre de Jesucristo, yo te ruego, Señor, que tú rompas las cadenas. Y aunque esa persona nos vive ofendiendo hasta el último día de nuestra vida, decidimos esta noche perdonar a esa persona. Sacarla de nuestro corazón para bendecirla. Para que ya no haya en nuestro corazón ningún rechazo, ningún rencor, ningún resentimiento. Padre, ayúdanos por favor a levantar en nuestra vida una muralla de amor. Para que, Señor Jesús, no pueda entrar nada malo, nada de odio, nada de rencor en nosotros. Líbranos de vivir una vida de odio. Líbranos de vivir una vida de resentimiento. Por favor, Jesús, así como tú diste todo en esa cruz, ayúdanos a dar todo en esta vida. Padre Celestial, que podamos bendecir a quien nos maldice. Que podamos orar por el que nos ha ultrajado, nos ha lastimado, nos ha humillado y nos ha menospreciado. En el nombre de Jesús esta noche rompemos con todo eso que el diablo ha hecho más grande en nuestra mente y hoy lo desechamos y lo echamos fuera de nosotros, Señor. Por el poder de Cristo Jesús, hablo palabra de libertad sobre tus hijos y tus hijas. Y Señor, en el nombre de Jesús yo declaro que sus vidas están siendo liberadas para que puedan vivir victoriosos en el amor de Dios. Ayúdanos cada día a vivirlo, Señor, pero a vivirlo bien. Ayúdanos que cada día podamos nosotros ser como tú. Ayúdanos a tener una relación contigo tan íntima que no haya espacio para cosas malas, Señor. En el nombre de Jesucristo, yo te agradezco por estar aquí y bendigo la vida de mis hermanos. Amén, Señor, y amén.